La primera vez que fui a casa de Clara fue después del trabajo. Vivía sola en una de esas colonias antiguas de Ciudad de México, cerca de Coyoacán, en un edificio viejo sin ascensor. Subí hasta el cuarto piso, y al abrirse la puerta del pasillo me envolvió un aroma cálido, café con canela y algo dulce, tal vez conchas recién horneadas. Al entrar en su departamento, el contraste con la ciudad era brutal. Dentro hacía calor, había luz tenue de una guirnalda sobre el espejo, una alfombra peluda bajo los pies, y un leve olor a vainilla que parecía salir de los cojines. Me quité el abrigo y me quedé con un vestido negro de punto, hombros descubiertos, y calcetas altas grises. Me recogí el cabello en un moño desordenado, dejando caer algunos mechones sobre el cuello. Clara lo notó, su mirada se quedó un segundo de más en esa zona. No dije nada. Caminé hasta el sofá y me senté con elegancia, cruzando las piernas. Ella me ofreció una taza de té de maracuyá con jengibre. La tomé con ambas manos. ¿Y tú, cómo vas?, pregunté. Sobrevivo, respondió bajando la vista. Desde el divorcio, hay días en que el cuerpo todavía recuerda el calor, pero las manos no lo alcanzan. No respondí. Solo le devolví la taza, rozando sus dedos con los míos. En ese contacto había más verdad que en cualquier palabra. Nos quedamos en silencio, con la única banda sonora del goteo del grifo en la cocina. Clara jugaba con el borde de la taza, mientras yo notaba cómo sus hombros temblaban, no por frío, sino por algo que reprimía desde dentro. Había algo contenido, casi doloroso, casi hermoso. Si te dijera que solo quiero sentirme deseada otra vez, ¿me juzgarías?, murmuró de pronto, sin mirarme. Claro que no, le dije sonriendo. No eres de acero. Y si pudiera ayudarte, lo haría. Le conté todo eso a mi esposo, Álvaro, esa misma noche. Escuchó sin interrumpirme, ni siquiera cuando le propuse invitarla a cenar a casa. Me miraba como si intentara leer entre líneas lo que realmente quería. Yo mantuve el tono dulce, pero con una intención apenas oculta. Clara no es solo una amiga. Necesita sentirse importante. Y yo quiero estar ahí cuando eso ocurra, susurré, acariciando su cuello, rozando sus labios con los míos apenas. Él tragó saliva. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, y eso fue suficiente. El sábado preparé una cena sencilla pero cuidada: ensalada de pollo ahumado, papas al romero, vino blanco seco. Me puse un vestido gris perla con escote cruzado, fácil de abrir al mínimo movimiento, y medias negras con encaje discreto en los muslos. De mis labios colgaba un brillo transparente. Me sentía mujer, entera y lista. Cuando Clara llegó, el ambiente cambió. No supe cómo describirlo, pero el aire pareció densificarse. Llevaba un suéter beige de cuello alto y una falda a la rodilla. Nada revelador, pero algo en su forma de moverse atrapaba. Álvaro levantó la vista de su celular y se quedó paralizado. Siéntate, le dije, y le señalé el sofá a mi lado. Te preparamos un poco de calor. La conversación fluyó más fácil de lo que imaginé. Reímos recordando anécdotas de universidad. Clara soltó una carcajada de verdad por primera vez en semanas. Después del brindis, posé una mano en su rodilla. Ella me miró, pero no se alejó. Sentí la tensión de Álvaro a mi lado, su mano en mi cintura fue más firme que de costumbre. Y yo sonreía. Me gustaba ver cómo reaccionaban los dos. Me gustaba conducir el ritmo.
Cuando ella se marchó, sus ojos brillaban, y su perfume, con bergamota y jazmín, quedó flotando en la habitación mucho después de que se cerró la puerta. Álvaro me miró como si no supiera quién era esa mujer que tenía enfrente. Me acerqué, lo abracé, y le susurré al oído. Esto es solo el comienzo. Los días siguientes me los pasé repasando cada mirada, cada gesto de esa noche. Álvaro estaba más atento, más presente. Clara, no dejó de aparecer en mis pensamientos. Me sorprendía a mí misma buscando en el armario qué habría pasado si hubiera llevado otra falda, si mi vestido hubiera caído un poco más sobre el hombro. Y lo peor, me gustaba imaginarlo. El miércoles siguiente, Clara volvió. Esta vez llevaba una blusa de gasa color durazno que se pegaba suavemente a su piel. Debajo se insinuaba un brasier con bordados delicados, casi artesanales. No era una prenda casual. Ella lo sabía, y yo también lo entendí en cuanto le abrí la puerta. ¿Paso? Preguntó con una sonrisa tímida. Traía una bolsa con pan de dulce y una botella de té chai. Álvaro estaba en la cocina. Al escuchar la puerta, se asomó. Llevaba una camiseta básica y pantalones de lino. El ambiente se volvió silencioso por un segundo. Luego él volvió a la estufa como si nada, pero sus pasos eran lentos, medidos. Nos sentamos en el sofá. Clara a mi lado, tan cerca que nuestras rodillas se rozaban de vez en cuando. El calor que desprendía su cuerpo era sutil, pero real. Álvaro trajo las tazas, se sentó frente a nosotras. Sus ojos recorrían el espacio entre Clara y yo como si pudieran leer el aire. Ella evitaba su mirada al principio, pero luego alzó la vista. Hubo un pequeño temblor en sus dedos al sujetar la taza. Me incliné hacia ella. Un mechón de mi cabello cayó sobre su hombro. Todo está bien, susurré. Sus labios se entreabrieron apenas. Parecía contener la respiración. Me levanté y fui hasta el mueble donde guardábamos los vinilos. Puse un disco viejo, una melodía suave de cuerdas, de esas que se cuelan por las rendijas del alma. Me giré hacia Álvaro. ¿Bailamos? Él no respondió. Simplemente se levantó y me tomó de la cintura. Puse mi mejilla contra su hombro, sintiendo como su respiración se agitaba. Clara nos miraba desde el sofá, inmóvil, con los labios entreabiertos. Entonces, sin romper el ritmo, estiré la mano hacia ella. Ven tú también. No se movió de inmediato. Pero al final, se levantó. Me tomó la mano. Su piel estaba caliente. Me puse entre los dos, como un puente. Comenzamos a mecer nuestros cuerpos en silencio, sin pasos definidos. Mis dedos rozaban su cintura, su espalda, su cabello. Me giraba ligeramente para buscar la mirada de Álvaro, sus ojos ardían. No era celos lo que vi en él. Era deseo. Crudo. Apretado. Indeciso. Llevé a Clara al sofá y la senté. ¿Quieres un masaje? Pregunté ya sabiendo la respuesta. Asintió sin palabras. Me coloqué detrás de ella, le retiré el cabello del cuello. Mis dedos comenzaron a presionar sus músculos, con suavidad. Su piel estaba tibia. Clara cerró los ojos. Álvaro se sentó a su lado, más cerca de lo normal. Su mano se posó en su rodilla. Ella se tensó al principio, pero luego se rindió. Me incliné hacia su espalda,
bajando lentamente por sus omóplatos hasta la cintura. Su cabeza cayó suavemente sobre mi hombro. ¿Te gusta?, susurré. El asentimiento que me dio fue lento, profundo. Como un sí que llevaba años esperando decirse. Álvaro se acercó más. Su palma rozaba el muslo de Clara. No con rudeza. No con urgencia. Con algo más peligroso, naturalidad. Yo no lo impedí. Lo guié. Sus respiraciones eran mi compás. Me acerqué al rostro de Clara. Rocé su mejilla con mis labios, sin besarla. Ella no se apartó. Me sostuvo la mano. Álvaro no decía nada, pero su mirada aprobaba cada segundo. Cuando Clara se fue esa noche, su aroma quedó flotando. Sabía que volvería. Y yo ya no sabía si quería detener lo que habíamos empezado. El sábado en la noche Clara volvió a nuestra casa. Esta vez no hubo mensajes previos ni confirmaciones. Simplemente llamó al timbre, y cuando abrí la puerta, ella estaba ahí con una bolsa de mandarinas y una expresión entre vulnerable y decidida. ¿Molesto?, preguntó. Negué con la cabeza, dando un paso al costado para dejarla entrar. Llevaba una camiseta gris sencilla y unos pantalones anchos de pana color vino. Su ropa no decía mucho, pero sus ojos lo decían todo. Se veían más firmes, como si hubiera dejado atrás una versión antigua de sí misma. Álvaro acababa de volver de correr, todavía con gotas de sudor en la nuca y el pecho agitado bajo la camiseta. Cruzó la sala y al vernos, se detuvo. Su mirada pasó de ella a mí, sin decir palabra. Fue a la cocina. Nosotras fuimos al sofá. Clara se sentó a mi lado. Su cuerpo se acomodó tan cerca que nuestras caderas se tocaban apenas. Yo llevaba una camisa larga de algodón fino, blanca, sin nada debajo salvo un par de bragas de encaje. La tela translúcida dejaba ver lo justo en la luz suave de las velas que había encendido minutos antes. No lo había planeado. O tal vez sí. He pensado en ustedes, dijo, sin mirarme. Cada noche. Cada vez que me dormía sola. No le respondí. Apoyé mi cabeza en su hombro. No se apartó. Álvaro volvió. Se detuvo al vernos. Sus ojos recorrieron lentamente nuestras siluetas fundidas en el sofá. Luego caminó hasta la cocina otra vez. Clara me susurró. Habla con él. Fui tras Álvaro. Estaba lavando sus manos, la espalda tensa. Confía en mí, le dije mientras lo abrazaba por la cintura, presionando mi mejilla contra su espalda. Él respiró hondo, se giró y me abrazó con fuerza. No dijo nada. Pero su gesto fue más elocuente que 1000 palabras. Volvimos a la sala. Tomé la mano de Clara y la conduje a la habitación. La lámpara de pantalla dorada proyectaba una luz suave sobre la cama tendida con sábanas frescas. El silencio era total. Solo nuestros pasos sobre la alfombra. Me senté en el borde del colchón, Clara a mi lado. Nos miramos largo. Deslicé un dedo por su muñeca. Sentí el pulso, fuerte, acelerado. Álvaro entró. Se sentó frente a nosotras. Su mirada era serena, firme. Extendí mi mano hacia él. La tomó. Luego su otra mano tocó la de Clara. Ella tembló, pero no se apartó. Sonreí.
Me puse de pie y desabotoné los primeros botones de mi camisa. La tela cayó con suavidad sobre mis hombros. No era un gesto de provocación. Era una invitación. Me senté detrás de Clara, igual que aquella vez. Empecé a masajear sus hombros. Esta vez mis palmas estaban más calientes, más seguras. Me incliné, aspiré el aroma de su cabello, la besé en el cuello. Su cuerpo respondió. No con palabras. Con respiraciones. Álvaro se acercó. Puso su mano sobre su muslo. La observé inhalar profundamente. Su pecho subía y bajaba, como si cada roce contara una historia que su voz aún no podía pronunciar. Yo observaba. Guiaba. Me deslicé hacia Álvaro, lo besé. Él respondió sin soltar a Clara. Ella permanecía en silencio, pero su aliento era cada vez más entrecortado. Nos movíamos con lentitud. Nada brusco. Nada obsceno. Solo el ritmo de quienes descubren una forma distinta de tocar sin invadir, de desear sin poseer. Cuando todo se calmó, estábamos los tres sobre la cama, bajo una sola manta. Clara, susurró. Creí que me sentiría intrusa. Pero me sentí, parte. Le tomé la mano. Miré a Álvaro. No sonreía, pero sus ojos estaban suaves, atentos. Sabía que algo había cambiado para siempre. La siguiente vez que vino Clara no fue planeada, pero yo la estaba esperando igual. Era viernes por la tarde. Había limpiado la casa con más cuidado del habitual, encendido velas de sándalo y vainilla, y preparado una bandeja con tazas de cerámica profunda y una tetera con té de jazmín. Sobre la alfombra, un plaid suave cubría el suelo frente al sofá. Llevaba un mono de terciopelo color burdeos, ceñido al cuerpo, con escote bajo en la espalda. Chupines de encaje negro debajo, y unas pantuflas de peluche que parecían de un hotel secreto. Mi cabello, recogido en una coleta baja, dejaba sueltos algunos mechones para no parecer demasiado preparada. Clara llegó en jeans sueltos y una camiseta de algodón gris, pero su mirada era distinta. Más firme. Como si hubiese cruzado una frontera personal. Nos sentamos en el suelo. Álvaro ya estaba en casa, con su suéter azul marino y pantalones deportivos. Parecía informal, pero cada uno de sus gestos era medido, expectante. Él también lo sabía, algo iba a pasar. ¿Jugamos a verdad o reto?, propuso Clara de repente. Reímos, como si fuera un juego infantil. Pero las reglas cambiaban cuando el deseo estaba en la sala, silencioso pero insistente. ¿Verdad?, dijo Clara. Yo la miré directamente. ¿Pensaste en mí en la cama? Ella sostuvo mi mirada. Asintió sin palabras. ¿Y en él? Una pausa. Clara tragó saliva. La habitación parecía más caliente. También, dijo, al fin. Deslicé los dedos por su mejilla. Álvaro contenía el aliento. Reto, dije yo, volviéndome hacia él. Sabía que iba a pedir. Bésala. Él me miró. Buscaba mi permiso, pero ya lo tenía. Se inclinó hacia Clara, despacio. Sus labios se encontraron. Fue un beso sin prisa, sin codicia. Un beso como un puente tendido, sin presión. Ella respondió. Yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ahora yo, dijo Clara,
su voz ya más baja, más clara. ¿Verdad o reto? Reto, respondí. Siéntate en sus piernas. No dudé. Me levanté, me senté sobre Álvaro. Mis manos en sus hombros, su respiración agitada contra mi pecho. Clara se acercó. Se arrodilló junto a nosotros. Su mano recorrió el interior de mi muslo, lenta, tan ligera que apenas la sentía, pero me dejó sin aliento. Álvaro no se movía, pero sus manos se tensaron en mi cintura. Está bien, murmuré. Estábamos los tres, sin hablar demasiado, sin moverse más de lo justo. Pero el deseo era un lenguaje propio. Las respiraciones se mezclaban. Clara me miraba como si intentara memorizar cada centímetro de mi piel. Álvaro se inclinó, su boca rozó mi cuello. Yo me estremecí. Clara lo notó. Su mano subió apenas, curiosa. Todo era tan medido, tan exacto, que parecía coreografía de algo antiguo. Después, nos acostamos sobre la alfombra, bajo la manta. Yo en el centro. Sentí las manos de Clara sobre mi brazo, las de Álvaro en mi cintura. No era un triángulo, era una constelación nueva, aún sin nombre. El silencio cayó sobre nosotros. Escuchábamos el reloj de la cocina marcar los segundos como si fueran latidos. Yo supe, sin necesidad de palabras, que ya nada volvería a ser como antes. El domingo en la tarde, sin previo aviso, Clara volvió. Yo estaba en la sala, envuelta en una camisa larga de algodón blanco que parecía casi una bata de dormir. Ligera, apenas opaca. No llevaba nada debajo, salvo unas bragas de encaje marfil. Había encendido velas aromáticas, el aire olía a vainilla, sándalo y algo cítrico, como la piel de naranja quemándose lentamente. Cuando vi su rostro en el visor de la puerta, sentí el corazón golpear el pecho con fuerza. Llevaba en las manos una bolsa con mandarinas, y en sus ojos, algo más que nostalgia. ¿Puedo pasar? Asentí. Su voz era casi un susurro. Álvaro estaba en el baño. Acababa de volver de correr. El agua corría detrás de la puerta cerrada. Clara y yo nos sentamos en el sofá. Mi pierna tocó la suya por accidente, pero ninguna de las dos se apartó. He pensado mucho, dijo ella, sin mirarme. No es solo deseo. Es algo más, y no quiero perderlos. Yo no respondí. Apoyé mi cabeza en su hombro. Sus dedos rozaron mi mano. Poco después, Álvaro salió. El cabello mojado, solo con un pantalón deportivo gris. Se detuvo al vernos. Sus ojos eran calmos, pero atentos. Habla con él, susurró Clara. Fui hasta Álvaro, lo abracé por la espalda, apreté mi cuerpo contra el suyo. No quiero mentirte. Siento algo por ella. Pero te amo a ti, le dije al oído. Él no respondió. Me abrazó fuerte. Luego asintió. Volví con Clara, la tomé de la mano y la llevé a nuestra habitación. Allí el silencio pesaba, pero no molestaba. La lámpara amarilla lanzaba sombras suaves sobre la cama. Sábanas limpias, un cuarto tibio. Clara se sentó. Me acerqué a ella, desabotoné lentamente mi camisa hasta que resbaló por mis hombros. No lo hice para mostrar el cuerpo. Lo hice para que viera que no había barreras. Me senté a su lado, detrás de ella. Mis dedos recorrieron su espalda,
su cuello. La besé en la nuca. Su piel tembló. No por miedo. Por deseo contenido. Álvaro entró. Se sentó frente a nosotras. Tocó la rodilla de Clara. Ella no se apartó. Al contrario, se dejó ir hacia su palma. Nos movimos con una cadencia lenta, casi ritual. Tres cuerpos que no buscaban dominarse, sino entenderse. Clara no hablaba. Solo respiraba con profundidad. Yo la besaba en los hombros, Álvaro la acariciaba sin urgencia. A veces nuestras miradas se encontraban, como si necesitáramos confirmar que aquello seguía siendo real. En un momento, me incliné hacia Álvaro, lo besé. Él respondió. Clara nos observaba, pero no como testigo, sino como parte. Después, los tres yacíamos sobre la cama, cubiertos con una misma manta. El silencio era total. Hasta que Clara dijo, casi sin voz. Creí que me sentiría ajena. Pero me sentí en casa. Le tomé la mano. Miré a Álvaro. Sus ojos eran tranquilos, abiertos. Y entonces supe que esto, lo que fuera que estuviésemos creando, ya era parte de nosotros. La mañana siguiente fue extrañamente serena. Afuera caía una llovizna espesa, blanca como leche caliente. Clara dormía aún, envuelta en una manta gris. Álvaro estaba junto a la ventana, tomando café. Fui a abrazarlo. ¿Crees que arruinamos algo? Pregunté. Él tardó en responder. Dejó su taza sobre el alféizar. Me tomó la mano. No. Pero ya no somos normales, dijo al fin. Esa frase me quedó clavada como una aguja suave. No dolía, pero permanecía. Clara se despertó. Llevaba puesta mi camiseta. Nos miramos. Le acaricié la mejilla. Tenemos que hablar, le dije. Se sentó, me miró a los ojos. ¿Te arrepientes? No. Pero esto, es más de lo que pensé. Ella asintió. Luego suspiró. Corto. Como un hilo roto. No quiero perderlos, murmuró. Ni a ti, ni a él. Yo también lo sentía. Pero no sabía cómo contenerlo todo sin romper algo. Desayunamos juntos. Hice hotcakes con plátano y nuez. Reímos. Hablamos de tonterías. Parecía normal. Pero algo palpitaba bajo la superficie. Esa tarde, Álvaro salió por trabajo. Clara me ayudó a cambiar las sábanas. En un momento, su mano en mi cintura se detuvo más de lo necesario. Me giré. Sus labios estaban cerca. Muy cerca. No nos besamos. Pero el momento quedó flotando. Me estoy enamorando, susurró. No solo de tu cuerpo. Quiero quedarme. No supe qué decir. Porque yo también sentía lo mismo. Pero no sabía cómo darle forma. Esa noche, Clara no volvió. Ni escribió. Ni llamó. Pasaron 2 días. Al tercero, encontré un sobre en el buzón. Sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Gracias por todo. Necesito saber quién soy sin ustedes. Pero si alguna vez la puerta vuelve a abrirse, tocaré.
Me quedé en el pasillo, el papel temblando entre mis dedos. Álvaro vino, leyó la nota, me abrazó. Volverá, dijo. Pero mientras tanto, estás conmigo. Y lloré. No de tristeza, sino por el peso de todo lo vivido. Por una forma de amar que no cabía en palabras. Por una historia que no se cerró, pero sí se suspendió, como una puerta entreabierta.